tema se llama Consejos Prácticos para tu Juventud. A veces, ¿verdad? Nosotros, pues, bueno, no, lo digo como cuando yo era jovencita, ¿verdad? Y yo decía, no, pues, o sea, se me enseñan muchas cosas, pero, ay Dios, ¿cómo los voy a llevar en práctica, ¿verdad? Son tantas cosas que no voy a poder, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya conforme va pasando el tiempo, uno va aprendiendo un poquito más, pues hacerlo práctico significa pues que tú lo puedes llevar a cabo, ¿verdad? Que tú puedes hacerlo más simple y empezar a vivir aquello que se va enseñando, que vas aprendiendo, ¿no? Y bueno, en Santiago se nos pide, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores. Y bueno, pues al momento de ser consejos prácticos es eso, realmente pues aprender a vivirlos, aprender a llevar a cabo ciertas cosas, ¿verdad? O las cosas que ya se nos han enseñado. Incluso yo estoy segura que muchos de estos consejos que les voy a dar ya los han escuchado en algún otro lugar, sobre todo en la iglesia, en la predicación del pastor y así, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo puedo llevar a cabo esos consejos o esas cosas, ¿verdad? Que son necesarias. Vamos a leer 1 Timoteo 4, del 6 al 16. Lo voy a leer yo, igual, pero ustedes síganlo ahí si tienen su Biblia a la mano, pueden seguirlo con su mirada. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, vamos a orar antes de empezar y que sea el Señor el que nos hable, nos dirija, nos exhorte, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sea el que nos traiga a convicciones y nos ayude a poder aprender pues estos consejos que Él nos quiere dar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor. Dice tu palabra que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, estás tú ahí en medio, Señor. Te pedimos por tu compañía en esta reunión, que nos ayude, Señor, a poder hacer las cosas, Señor, pues de la mejor manera. Sobre todo en este momento de la enseñanza, Padre, que seas tú el que hable a nuestros corazones. De nada me sirve a mí, Señor, poder hablar y hablar, Señor, si tú no estás con nosotras. Te pido, por favor, que tú, Espíritu Santo, seas el que traiga convicción a nuestro corazón, que podamos empezar a vivir, Señor, principios bíblicos que tú has dejado para nosotras. Bendice a cada una de las jovencitas que están en esta hora reunidas, Señor, y ayúdame a mí a poder exponer tu palabra, Señor, con un corazón sincero, honesto y sobre todo, Señor, limpio, que no haya nada que estorbe, Padre Santo, para que tú obres en nuestro corazón en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en esta carta de Timoteo, ¿verdad? Vemos al apóstol Pablo tomando tiempo para instruir, para discipular, para preparar y para aconsejar y animar a un joven llamado Timoteo. Este joven Timoteo estaba recién, ¿verdad?, puesto en un lugar de pastor, ¿verdad? Entonces, él estaba empezando su ministerio y Pablo toma tiempo para poderle instruir de las cosas que necesita él enseñar y de las cosas que necesita él estar haciendo.
Eh, obviamente ustedes y yo no somos pastores, ¿verdad? Pero estos consejos que Pablo le da a Timoteo no solamente aplican para un joven y más que va a ser pastor, sino para todos los hijos de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, podemos vivir en base a estos principios bíblicos o estos consejos que Pablo le dio a Timoteo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros aplicamos esto, vamos a ser buenos ministros. Y ministro se refiere pues a aquella persona que de alguna manera está sirviendo al Señor. Todos cuando recibimos a Cristo somos llamados o llamadas, en este caso, ahora vamos a hablar de mujeres, somos llamadas a servir a Dios de alguna manera. Sí, entonces, no solamente los pastores y su familia, ¿verdad? O aquellos que están en una posición de liderazgo, sino que todos somos llamados a servir a Dios. Entonces, estos consejos también se nos pueden aplicar a nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios tuvo a bien dejar estos consejos en su palabra para que el mismo Timoteo los pudiera volver a leer y leer y leer cada vez que se enfrentara alguna situación complicada, difícil o algo, ¿verdad? Y poder volver a leer la carta que Pablo le había escrito. Pero qué bendición que también nosotras, después de muchísimos, muchísimos años, se nos deja también, ¿verdad? Para que nosotras hasta hoy en día, después de 2000 años, te puedes imaginar, sigamos nosotros pues también leyendo estos consejos que Pablo le dejó al joven Timoteo. Entonces vamos a ir desglosando esta lectura que tuvimos para ver cuáles son esos consejos que Pablo le dio, ¿verdad? Son consejos bien prácticos, son consejos como cuando te dicen, ¿verdad? Mira, no comas tanta salsa, ¿verdad, Valentina? Porque te va a dar gastritis, ¿verdad? Son consejos así, tan prácticos, tan sencillos, ¿verdad? Tan fáciles de entender, a eso me refiero. Entonces, dice la palabra de Dios que primero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Nutre tu alma. Dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si tú puedes ir anotando ahí en una libretita o en una hojita estos consejos, ¿verdad? O subrayalos en tu Biblia, ¿verdad? Dice, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el primer consejo que Pablo le da es que él sea nutrido. ¿Con qué? Con la palabra de fe, ¿verdad? Y de la buena doctrina. Yo sé que se nos dice mucho, ¿verdad? Se nos dice mucho, lee tu Biblia, ora, ¿verdad? Ve a la iglesia, escucha predicación y medita en la palabra y apréndetela de memoria, ¿verdad? Se nos dice mucho. Pero ¿sabes qué, señorita? Que eso es lo principal. Para poder crecer, todos necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Cuando éramos bebés, bueno, nuestra mamá nos alimentaba. Y vaya que habemos unas que comemos bastante, ¿verdad? Y bueno, es algo necesario. Nuestra alma, si no la nutrimos, si no estamos procurando leer la palabra de Dios, tarde que temprano se va a resecar, ¿verdad? O se va a marchitar. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Queremos que así mismo, como nos vemos al espejo y decimos, ay, qué bonita estoy, también nuestra alma necesita ser alimentada para verse bonita, también nuestra alma, ¿sí? Entonces, yo sé que se nos dice mucho, pero es necesario, ¿verdad? No hay otra manera de alimentar nuestra alma que no sea la palabra de Dios, porque incluso la misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer tu Biblia, ¿verdad? Constantemente. A veces, bueno, yo te soy sincera, cuando yo estaba en tu edad, yo decía, ay, no, otra vez leer la Biblia, pero si ya la leí antier, ¿verdad? Y así, entonces se me hacía muy pesado, la verdad sí se me hacía muy pesado y bueno, pues yo prefería hacer otras cosas que leer la Biblia, ¿verdad? No sé, yo las veo aquí, ¿verdad? Y yo siento que todas son muy espirituales, a lo mejor ninguna batalla con eso, pero personalmente yo batallaba mucho con eso. Entonces,
hay ahorita muchísimas maneras en las que podemos estudiar la Biblia que antes no conocíamos. Para serte sincera, menos yo, ¿verdad? Que pues estaba como que pues iba a la iglesia, pero no era como una cristiana muy firme y así. Entonces, pues no sabía mucho acerca de esto. De hecho, yo hasta el momento que escuché acerca de cómo hacer un devocional fue hasta el momento que me fui al colegio, a los 17 años. Ya había pasado pues casi toda mi juventud, ¿verdad? De soltera. Eh, y pues yo no sabía ni qué era esto. Pero hoy en día ya hay muchísimas maneras, ¿verdad? Incluso no sé si alguien, yo pienso que sí conoce a la hermana de Belia Urbina, ¿verdad? Ella nos enseñó cómo tener un Bible Journaling, que es pues una manera creativa de estudiar la palabra de Dios, pero también podemos nosotras incluso, ¿verdad? ¿Por qué tú no te propones hacer algún tipo de estudio, ¿verdad? De tu manera de estudiar la palabra de Dios. Sería genial, ¿verdad? Y hace tanta falta que nos motivemos unas a otras para seguir estudiando, para seguir indagando, ¿verdad? La palabra de Dios, porque, como te digo, si no somos nutridas, pues no va a haber un buen crecimiento. O vamos a ir creciendo, pero no al ritmo que Dios quisiera que nosotros creciéramos. Dicen que para hacer un hábito se necesita por lo menos 21 días, ¿verdad? Casi un mes. ¿Por qué no te propones? A lo mejor tú eres esa jovencita que está batallando, ¿verdad? Que dice, no, pues yo no puedo, no sé hacer devocionales, ¿verdad? Yo ni idea de qué era eso. Bueno, ¿por qué no te propones que por lo menos por 21 días vas a empezar todos los días, aunque tengas flojera, aunque tengas cosas que hacer? Proponte eso, ¿verdad? De poder hacer ese devocional y vas a ver que ya después de un mes se te va a hacer más fácil, ya vas a estar bien acostumbrada y va a ser pues un tiempo maravilloso para ti. O ponte, ¿verdad? Como esta reunión que hicieron, y vamos a estudiar, a ver, todas vamos a estudiar un ratito, aunque sea 10 minutos o 15 minutos la palabra de Dios, ¿verdad? O si tienes hermanitas en casa o algo, puedes hacerlo también. Memoriza versículos. Dice en Salmos 119, 97. A ver si encuentro rápido, muchachas, porque no me quiero tardar tampoco muchísimo. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo vamos a estar meditando en ella todo el día, verdad? Ni modo que traiga yo mi Biblia en todo momento, ¿verdad? Que sería genial, pero yo entiendo que no se puede, ¿verdad? A veces. Pero ¿cómo la voy a estar meditando? Pues aprendiéndomela de memoria, ¿verdad? Empieza por esos versículos que a ti te gustan mucho. A lo mejor, pues esa es una manera de empezar, ¿verdad? No sé, que el versículo más conocido, Juan 3:16, ¿verdad? O lo que nos gusta a todos los cristianos, Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero que todo el día no nada más lo estés repitiendo, sino que realmente estés meditando en lo que dice, en lo que significa, busca algún comentario que te explique acerca de eso, pregúntale a tu pastor, pregúntale a la esposa de tu pastor o algo, y todo el día medita en lo que el Señor te habla día con día, escucha la predicación, ¿verdad? Escucha enseñanzas. Ahorita hay muchísimos lugares de donde podemos, pues, ser alimentadas. Ahora, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces escuchamos, pero no necesariamente son de la doctrina que nosotros estamos escuchando. Entonces, es ahí donde, más que nada, porque va a empezar a haber como confusión, ¿verdad? Pero sabemos que pues en la iglesia, en las predicaciones del pastor, las escuelas dominical en la iglesia o algo así, pues pueden ser buena opción, ¿verdad? Después en el versículo 7, ay, ya me moví, en el versículo 7 de Timoteo, primera de Timoteo 4, dice la palabra de Dios, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice la palabra de Dios que debemos de desechar las ideas mundanas y todas las ideologías perversas, ¿verdad? Mira, señorita, no es un secreto que hoy en día por todos lados nos están bombardeando, que por la ideología de género, que por el feminismo, ¿verdad? Y a veces, o sea, es tan sutil que ni cuenta nos damos y ya cuando menos sentimos ya estamos hablando de eso mismo, ¿verdad? O estamos pensando de la misma manera. Bueno, dice la palabra de Dios que deseches, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender a saber cuál es lo que debemos de desechar y cuál es lo que debemos de retener? Pues comparando con la palabra de Dios.
Por eso es necesario que el primer paso es que nosotros aprendamos a conocer la palabra de Dios, leamos más, conozcamos más a nuestro Dios para saber cuándo eso ya no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice, desecha las ideas mundanas, las ideologías perversas, no estés escuchando, porque a veces decimos, ay, nada más voy a escuchar, ¿verdad? Pero de rato ya lo empezamos a creer y entre más lo escuchamos, más lo creemos, entonces debemos de tener mucho cuidado. Cierra tus oídos a esas cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Recuerda que lo que dejas entrar en tu mente y en tu corazón, eso es lo que tú vas a creer y tarde o temprano pues va a empezar a salir también, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar lo que dejamos que entre en nuestro corazón. Debemos de cuidar todas aquellas cosas, ¿verdad? Que no nos edifican, mejor desecharlas. Otro consejo que le dan en el versículo 7 y 8, en el 7 a mediados, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. Y el 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces dice, ejercítate para la piedad. Y bueno, no sé, espero, ¿verdad?, que a ustedes les guste hacer por lo menos alguna actividad física, algún deporte, no sé, por lo menos salir a caminar, ¿verdad? Aunque sea, aunque sea con un helado en la mano o la torta, ¿verdad? Que caminemos, ¿verdad? Que hagamos un poquito de ejercicio, es genial. Pero aquí nos está diciendo, ejercítate para la piedad. No tanto para tener salud, ¿verdad? Sino, pues sí, también en parte salud espiritual, ¿verdad? Pero dice, ejercítate para la piedad. ¿Cómo puedo ejercitarme para la piedad? Era una pregunta que yo me hacía. O sea, ¿a qué se refiere aquí, verdad? ¿Cómo me voy a ejercitar? Bueno, ejercitarse significa, ¿verdad?, estar constantemente llevándolo a cabo, ¿sí? Como, por ejemplo, alguien que se dedica a correr, pues constantemente está corriendo, constantemente está en prácticas, ¿verdad? Y a eso se refiere. Entonces, aquí es donde entra el desarrollar ciertas características que a lo mejor me cuestan, pero sí se pueden lograr, ¿verdad? A lo mejor yo lo digo por mí, ¿verdad? Yo soy de las que, prefiere estar sentada ahí un rato, pasárselo ahí, ¿verdad? Que andar corriendo o algo, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que eso no siempre es bueno, ¿verdad? Un ratito descansar está bien, pero ya todo el tiempo, pues no. Entonces, necesito empezar a desarrollarlo, ¿verdad? Hay a quienes se les hace mucho más fácil, pero hay otras a las que batallamos, pero no es imposible. ¿Sabías que desarrollar un espíritu afable y apacible es algo que tú puedes hacer? O sea, a lo mejor no naciste con ese deseo de andar haciendo muchas actividades, ¿verdad? O a lo mejor no naciste con esa habilidad, no sé, para cantar, para ayudar, ¿verdad? A veces uno es como que más de decir, no me gusta compartir, ¿verdad? Pero la piedad requiere que nosotros empecemos a practicarlo, ¿verdad? Aunque no sea mi fuerte, pero le estoy echando ganas por lo menos, ¿verdad? Así como aprendemos obediencia por medio de la instrucción y a veces de la disciplina de nuestros padres, o aprendemos, ¿verdad?, a tocar algún instrumento por medio de la mentoría de un maestro que ya sabe tocar ese instrumento, ¿verdad? Y después nos enseña y tenemos que practicar y practicar y practicar. Bueno, así también podemos desarrollar un dulce espíritu. En Primera de Pedro 3, del 3 al 4, a lo mejor tú te acuerdas de este versículo, pero dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El apóstol Pedro,
más que referirse a que no nos peinemos, ¿verdad? Que andemos todo el día en chanclas y con calceta, ¿verdad? Como doña Florinda, o con los tubos en la cabeza, ¿verdad? O que ni nos miremos al espejo. No se refiere a eso, ¿verdad? Sino se refiere a que le demos más importancia a lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? No sé, a lo mejor no se nota, pero yo me peiné, ¿verdad? Hace ratito. Normalmente no me peino, entonces por eso tengo que presumir que me peiné, ¿verdad? Pero, bueno, no se refiere a que no nos peinemos, ¿verdad? A que no nos arreglemos, a que no nos compremos un vestido bonito, sino que antes que cualquier otra cosa, en nuestro corazón desarrollemos un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa afable? Afable es un adjetivo con el cual se denomina a una persona con la cual se puede tener una conversación y un trato agradable y cordial. Es una virtud que poseen algunas personas que se caracterizan por ser amables y carismáticas con quienes comparten. Hay quienes nacen ya, ¿verdad?, con este carisma, pero muchas otras lo debemos de desarrollar, ¿verdad? Y como hay personas que lo desarrollan por instrucción de sus padres, ellos son así y les enseñan a ser así, pero los que no, ¿verdad? Los que a nosotros, nuestros padres, no nos enseñan a ser tiernos, ¿verdad? Hablar siempre con respeto, con amor, ¿verdad? Así, suavecito, ¿verdad? A mí no me enseñaron así, entonces se me complica más, pero no es imposible, es algo que yo puedo desarrollar poco a poco, ¿verdad? Entonces, hay quienes ya nacen con eso, hay quienes a sus padres les enseñan, pero hay otros a los que a lo mejor nos va a costar más, pero tenemos que empezar a desarrollar. Me refiero pues a que el ejercitarnos para la piedad es que no siempre se nos va a hacer fácil, pero nosotras podemos desarrollar. No sé si tú a lo mejor, no es que debamos de poner nuestra mirada en alguien más, pero a lo mejor tú has visto hermanas, ¿verdad? O alguna jovencita en tu iglesia que también tiene un espíritu bien agradable y con la que todo el mundo quiere estar con esa jovencita. A lo mejor tú eres, ¿verdad? Y qué bendición que nosotros podamos tener ejemplos así para que nosotros las veamos, ¿verdad? Y digamos, Señor, mira, por ahí más o menos quiero ir, ¿verdad? Ayúdame, necesito tu ayuda, necesito empezar a practicar. Entonces es bueno que nosotros empecemos a ver y empecemos a desarrollar ese espíritu afable y apacible. ¿Y sabes qué? Que tenemos una ventaja bien grande, que es que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Que podemos nosotros ir delante de él y decirle, ay Señor, tú sabes que yo no soy nada como eso, ¿verdad? Como eso que dice Pedro, pero ayúdame, y yo quiero desarrollar ese espíritu afable, yo quiero ser esa persona a la que pues la gente se le acerque, no tanto para agradarme a mí, pero que yo pueda ser de bendición a estas personas que se acercan a mí. Entonces, primeramente debemos de recordar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para desarrollar un espíritu que le agrada y nos dice que aprendamos a ser mansos, ¿verdad? Que significa que tenemos que pasar por alto las ofensas. No es que no nos vamos a enojar, ¿verdad? A veces sí, la gente nos hace, ¿verdad? Pues a sacar nuestro apellido, ¿verdad? Como decimos acá en México. Pero ser manso, ¿verdad? Y aprender del Señor es que, bueno, a veces tenemos que pasar por alto ofensas o algo así. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda seguir desarrollando ese espíritu afable y apacible, ¿verdad? Para que no me sea como un tropiezo estar siempre cayendo en lo mismo y cayendo en lo mismo. Entonces, es importante que nosotras podamos desarrollar ese espíritu afable y apacible. Ahora también otra cosa que debo de desarrollar, aparte de un espíritu afable y apacible, al final si alguien me puede decir que es afable, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero para que lo tengan muy en cuenta, también debemos de desarrollar un espíritu de servicio. Ajá, el espíritu de servicio, pues dice en 1 Corintios 16:14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cómo nos gusta hablar del amor, ¿verdad? Y más cuando somos jovencitas, nos encanta ese tema. Pero también las cosas
que nosotras hacemos deben de ser hechas con amor. Sirve a otros con amor, no por obligación, ¿verdad? Debes de ser servicial. Mi mamá, eso sí, siempre nos decía, ¿verdad? Tú debes de estar observando qué es lo que hace falta y no esperes a que te estén diciendo, oye, ¿me ayudas con esto? Oye, ¿me ayudas con aquello? O haz esto, o haz aquello. Si tú estás viendo un papel tirado, recógelo, ¿verdad? No te pasa nada. Decía mi mamá, así nos decía. No se te van a caer las manos, mijita, ¿verdad? Entonces, y es cierto, ¿verdad? Nunca se me cayeron las manos y hasta ahorita las tengo, mira. Entonces debemos empezar a desarrollar, a ser servicial, que no siempre se nos estén diciendo, pero que nosotras tengamos esa iniciativa. También algo que nos decía mi mamá y también es muy cierto y yo le agradezco mucho porque eso me ha abierto puertas, ¿verdad? Es que nosotros debemos de, no sé si tú conozcas esta palabra, pero granjearnos. ¿Qué quiere decir granjearnos? Quiere decir como ganarte algo, ¿verdad? Por ejemplo, si te invitaron a comer, pues ayuda a lavar los trastes, ¿verdad? Para que después diga, ay, la voy a volver a invitar, ¿verdad? Aunque te inviten para lavar los trastes de nuevo. Pero que pues puedan ver que hay algo especial, que hay algo diferente en ti, ¿verdad? Y que no se diga así como que, ay, pues, viste, la invité, pero pues ni ayudó, ¿verdad? Ni se ofreció, ni nada, y pues ya nunca te vuelven a invitar o algo así. Entonces debemos de empezar a desarrollar ese espíritu de servicio, donde quiera que vayas. Comienza incluso en tu casa. Aprende, ¿verdad? Mira, sorprende a tu mamá. A lo mejor nunca lo haces, ¿verdad? Y ella siempre está, oye, lava los trastes, lava los trastes, lava los trastes, ¿verdad? Y yo nunca lo hago. Pero ¿qué tal si mañana o al ratito incluso, ¿verdad? Ahorita terminando esta reunión y ves trastes sucios, lávalos. Yo te aseguro que vas a dejar a tu mamá con el ojo bien cuadrado, ¿verdad? Y qué bendición que puedas ser servicial. Empieza en tu casa. No esperes a que alguien te invite afuera, ¿verdad? O a mostrar todo eso allá afuera. No, en tu casa, ¿verdad? En tu casa empieza. Puedes a lo mejor decirle a tu mamá, mami, hoy yo hago el desayuno o la cena, ¿verdad? A lo mejor vas a la escuela en la mañana, no sé. Y empieza, ¿verdad? Empieza a desarrollarlo. Vimos que se trata de tú empezar a practicarlo. Entonces es muy bueno que tú, ¿verdad? Empieces a ver. Cuando llegue tu papá del trabajo, mira señorita, si tú tienes el plan de casarte un día, pues un día vas a tener a tu esposo, ¿verdad? ¿Y por qué no vas practicando el ser servicial con él también, a lo mejor haciéndole el cafecito a tu papá? Y acostúmbrate a hacer tú la que le hace el cafecito a tu papá cuando llegue o cuando se vaya, o el sábado o el domingo, el día que descanse, y prepárale algo especial, ¿verdad? Esa es una manera de empezar a ejercitarnos en la piedad. Y eso es algo muy bueno, ¿verdad? Plánchale sus camisas. Yo me acuerdo que eso sí hacía, ¿verdad? Mi mamá nos ponía a plancharle las camisas a mi papá. Él era maestro, entonces tenía que irse presentable a su trabajo. Y nosotros le planchábamos las camisas y todo. Y bueno, de ahí aprendí. Y otra cosa es que todo lo que aprendemos en casa, señorita, tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Cuando yo estaba en el colegio bíblico, adivina de qué trabajé. Limpiando casas. Pero ¿te imaginas que yo nunca hubiera aprendido a barrer o a lavar o a planchar? ¿Verdad? Pues pobre de mí, ¿verdad? Entonces, aprovecha todas las oportunidades que tengas, señorita, para ejercitarte en la piedad, para que empieces a desarrollar ese espíritu afable y apacible que a lo mejor no nos nace, ¿verdad? Pero lo podemos desarrollar. Tienes una hermosa etapa, un precioso tiempo que tú puedes disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Entonces te aconsejo, ¿verdad? Que empieces a desarrollar primero un espíritu afable y apacible, hablar bien, contestar bonito, ¿verdad? Te digo, no todas nacemos con ese don, pero lo podemos desarrollar. Y otro es, desarrolla un espíritu de servicio. Hazte el propósito de servir a Dios también en algún ministerio en tu iglesia, ya sea cuidando a los bebés, dando clases de escuela dominical, ganar almas, cantar en el coro, preparar especiales. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, incluso lavar los baños, ¿verdad? Barrer el auditorio. Son cosas que a veces no estamos tan dispuestas a hacer, pero que es muy necesario, ¿verdad? Para que cuando lleguen visitantes, pues vean todo limpio, y a lo mejor nunca nadie va a preguntar quién fue el que lavó los baños,
pero el Señor nunca va a olvidar la obra que tú hagas para Él. Eso sí te lo garantizo. Y bueno, también el siguiente consejo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le da es que dé un buen ejemplo. Versículo 12, y este es donde siempre nos dan con este versículo, ¿verdad? Pero una vez más lo vamos a leer. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí ya tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, señorita? Algo que yo, y lo decía al principio, ¿verdad?, que yo empecé a ver es que decíamos, ay, otra, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces nos hacía como un costalote, ¿verdad?, de cosas por hacer, y yo, la verdad, muchas veces me desanimaba. Pero empieza a practicar, ¿verdad? Empieza a practicar por lo menos una, o por esta semana voy a hacer el primer consejo de Pablo a Timoteo, nutrir mi alma con la palabra de fe, ¿verdad? Entonces, toda esta semana me voy a dedicar a meditar en la palabra de Dios, a mantenerme aprendiendo versículos de memoria diario, escuchar enseñanzas y demás. Al segundo día, bueno, ahora voy a empezar, bueno, esto de desechar las ideas mundanas es diario, ¿verdad? Diario tenemos que hacerlo. Ejercítate para la piedad, ¿verdad? Y cuando tengas la oportunidad, ¿verdad?, que veas a tu papá llegar cansado o algo así, tráele sus chanclas, quítale sus zapatos, ¿verdad? Espero que use talco, ¿verdad? Y si no, cómprale uno. Y empieza a ejercitar tu piedad. Dice, da un buen ejemplo en cómo hablas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios si nos ejemplo a los creyentes en palabra, y aquí tiene que ver con ejercítate para la piedad, ¿verdad? Desarrolla un espíritu afable y apacible. Dice también en conducta, en cómo te conduces, ¿verdad? Pues trata de procurar, ¿verdad?, tener cuidado en ciertas cosas, porque a veces sí la regamos, y yo todavía, ¿verdad? Cada rato me tropiezo, jovencita, pero no es imposible, ¿verdad? Dios nos ayuda y nos anima. También dice en amor, pero un amor sincero, ¿verdad? No quiere decir que andemos con muchos muchachos, ¿verdad? que andemos todas enamoradas, no, sino que tratemos a las personas con amor y con respeto. Espíritu, ¿verdad? Un espíritu, como lo vimos, afable y apacible, y un espíritu servicial. También en fe, ¿verdad? Que aprendamos a desarrollar una fe, que cualquier cosa que nosotros pidamos a Dios, el Señor nos las conteste y nos las provea, porque Él es bueno. Aprende, señorita, a tener ese deseo de ver la mano de Dios obrar en tu vida. Que yo sé que tenemos, bueno, ustedes, ¿verdad?, tienen a sus papás que les dan las cosas, pero ¿qué tal si antes de pedirle, papá, necesito los tenis de los Nike, ¿verdad?, o cualquier cosa, pídeselas a Dios, ponlas en oración, ten una lista de oración en tu espejo, que es el lugar donde más nos vamos a ver, ¿verdad?, y pones esa lista, y cada vez que te vayas a asomar al espejo, ahí la vas a leer, y dile, Señor, por favor te pido, mira, necesito estas cosas para la escuela o algo así. Yo sé que tienes a tus papás, pero Dios también es tu Padre, y Él quiere que nosotros vengamos a Él y le pidamos. Entonces, aprende a tener fe, ¿verdad?, a obtener cosas de Dios, y no necesariamente materiales, pero que puedas ver milagros obrar a favor tuyo. Qué bendición cuando alguien nos cuenta, oye, mira, que yo estaba orando por esto y Dios me lo concedió. Pero qué tal si eres tú la que ahora le cuenta a otros, ¿verdad? Oye, mira, yo estaba orando por, no sé, unas vacaciones con toda mi familia y el Señor me las dio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a desarrollar nuestra fe. También dice en pureza, ¿verdad? En pureza, en mantenernos con un corazón puro, con una mente limpia, ¿verdad? No estar viendo cosas que no me edifican. ¿Por qué? Porque quiero mantenerme en pureza y quiero enseñar, ¿verdad? Y dice aquí, al principio dice, sino sé ejemplo a los creyentes, no solamente a la gente que no conoce a Cristo, sino que aún en tu misma casa, ¿verdad?, donde son cristianos, ellos puedan ver, wow, ¿qué le pasó, verdad? ¿Por qué? Porque estás desarrollando ese ejemplo, ¿verdad? Estás llevando a cabo esos principios bíblicos. Otro consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo es el versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Invierte bien tu tiempo.
Mira, hay veces que yo quisiera tener tanto tiempo libre, ¿verdad? Para, no sé, para ir a viajar y apoyar misioneros en otros estados de la República o en otros pueblitos o algo así, ¿verdad? Pero ya no puedo porque ya tengo a mi esposo, ya tengo a mis hijos, pero tienes esa oportunidad. Busca esas oportunidades para poder ocuparte, invertir bien tu tiempo, ¿verdad? Yo sé que tú puedes, si das clase de escuela dominical, puedes desarrollar mejor tu lección, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Invierte bien tu tiempo, conoce a tu Dios. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprende a conocer a Dios, dedícale tu vida, porque esto permanece, pero el mundo se esfuma, ¿verdad? Lo dice en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y otro consejo del apóstol Pablo, el versículo 14, dice así: no descuides el don que hay en ti. Y es el mismo para nosotras. No descuidemos ese don que Dios nos ha dado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos selló, pero no solamente nos selló, sino que yo les pongo este ejemplo a las personas que hablo con ellas de Cristo, ¿verdad? No solo nos da la salvación, sino que nos da todo un paquete, ¿verdad? Es como un kit. Y bueno, dentro de ese kit van los dones espirituales. Dios nos ha dado dones que son para que nosotros podamos servirle con ese don que Él nos ha dado. Entonces, ¿dónde puedo aprender acerca de mis dones, verdad? A lo mejor tú no sabes cuál es tu don, ¿verdad? Pero en Romanos 12, del 6 al 8, les voy a dejar tarea para que lo lean en su casa. Romanos 12, del 6 al 8, y Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Para hacerles algo global, pues los dones son, por ejemplo, el don de enseñar, ¿verdad? A otros, escuela dominical. Yo sé que no somos pastoras, ¿verdad? Entonces, pero a los niños les podemos enseñar, ¿verdad? A las jovencitas les podemos enseñar, como Merari, ¿verdad? Que las organizó para hacer este grupo, y también Kimberly, bueno, de esa manera, ¿verdad? En la enseñanza, otras a lo mejor tienen una fe tremenda, ¿verdad? Que pueden usarla para que el Señor pueda hacer cosas grandes, ¿verdad? Otro pues es el don de administrar, ¿verdad? También hay quienes se nos facilita un poquito más, ¿verdad? Poder administrar tanto el tiempo como el dinero, como muchas cosas. Entonces, busca, pídele al Señor. Si tú no sabes cuál es tu don, pídele al Señor que te dé sabiduría para conocer tu don y poderle servir mejor de acuerdo a ese don que Él te ha dado, ¿verdad? Entonces, otro don que el Señor te ha dado es tu juventud, es un regalo que Dios te ha dado. Y ese, ¿verdad? Otro don que Dios te ha dado es tu pureza. Entonces, no la descuides, no la desperdicies, ¿verdad? Mira, señorita, podemos cometer muchos errores, pero tarde que temprano vamos a llorar por ellos. Y entonces yo te animo a que tú guardes tu corazón, que no, ¿verdad? Antes leí algún libro que decía, ¿verdad? Que el corazón lo vamos como rompiendo, ¿verdad? Ay, me gusta Juanito, y le damos este corazón, este cachito de mi corazón a Juanito. Ay, me gusta Pedrito, ¿verdad? Y ahí va otro pedacito para allá. Entonces ya cuando te casas ya terminas con un cachito así, ¿verdad? Porque ya lo repartiste por todos lados. Y qué mejor, señorita, que aprendamos a guardar, ¿verdad? Este don, a no descuidar ese don que Dios nos ha dado, que es nuestra pureza, que es nuestra juventud. Otro consejo también es en el versículo 15, dice: ocúpate en estas cosas